Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos las peores traiciones que cometieron figuras históricas o políticas y que cambiaron el destino de Latinoamérica para siempre. El mismo año en que Chile nos declaró la guerra, nuestro presidente, aquel que debía comandar nuestros ejércitos, fugó a Europa. No en todos los casos fue para mal. Número 10. Túpac Amaru II. Es el 18 de mayo de 1781. Está a punto de terminar la vida del cacique Túpac Amaru. Está a punto de comenzar su leyenda. Tras su derrota en Tinta, Perú, Túpac Amaru II fue capturado en Cusco durante una emboscada liderada por sus propios aliados. En abril de 1781 fue convencido por Ventura Landaeta de descansar en Langui, mientras que Francisco Santa Cruz junto con un grupo de mujeres ayudó a retenerlo hasta que fue arrestado. Una traición termina con Túpac Amaru, su familia y su Estado Mayor presos. La crueldad imperial se siente satisfecha. La traición fue incentivada por el decreto del visitador José Antonio de Areche, que ofrecía recompensas para quienes entregaran a los líderes rebeldes. Sin embargo, esta vez la suerte le fue adversa, debiendo retirarse hacia la ciudad de Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, quien lo entregaría a él y a su familia a las tropas realistas, quienes los llevaron hasta la ciudad de Cusco. Después de esta traición, Túpac Amaru II fue ejecutado brutalmente el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Número 9. La emboscada de Pancho Villa. Villa era de los grandes personajes de la revolución que todavía seguían con vida. Ya habían asesinado a Emiliano Zapata, ya habían asesinado a Venustiano Carranza. Era de los grandes líderes. Su verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula, y aunque su estatus como héroe pende de un hilo actualmente, es cierto que destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Y cuando el carro se aproxima, ellos son conscientes, están seguros de que Villa viene manejando. Viene manejando. Prepárense. El 20 de julio de 1923, cuando ya estaba viviendo una vida relativamente tranquila, fue asesinado en Parral, Chihuahua, en una emboscada financiada por Jesús Herrera, cuyo hermano Maclovio había sido ejecutado por Villa años antes a pesar de ser su aliado. Su ejecución, irónicamente, fue coordinada por Melitón Lozoya, quien alguna vez también estuviera en el bando del caudillo. Número 8. Lenín Moreno y Rafael Correa. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa creyó haber dejado en manos de un aliado supuesto cuando Lenín Moreno fue elegido presidente de Ecuador en el 2017 bajo el partido Alianza País. El enojo del expresidente Rafael Correa con el actual presidente Lenín Moreno venía de antes. Con el tema de Glass, esto se enrareció aún más, aunque Correa está fuera del país. No podía estar más equivocado. Moreno rompió vínculos con su mentor, revirtió políticas clave de la Revolución Ciudadana y se alió con sectores empresariales y conservadores. Lo que en un inicio parecía una continuidad de la línea política inaugurada por Rafael Correa en Ecuador, se quebró abruptamente luego de que el actual presidente, Lenín Moreno, limitara las atribuciones de su vicepresidente Jorge Glass. Correa lo acusó de traición ideológica y personal y lo calificó como un lobo vestido de cordero. Yo no sé si sea culpable o no. Yo no lo tengo que determinar yo. Lo tienen que determinar ahora sí, de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes. De forma independiente, las funciones que corresponden. Esta ruptura incluyó la persecución judicial contra Correa y el abandono de proyectos regionales como la UNASUR, marcando un giro radical en la política ecuatoriana. Número 7. El asesinato de Facundo Quiroga. El 16 de febrero de 1835, Juan Facundo Quiroga fue asesinado en una emboscada en Barranca Yaco, Córdoba, cuando regresaba de una misión pacificadora entre Salta y Tucumán. El general Quiroga avanzaba en coche hacia la muerte.
Habían pasado 25 años de la Revolución de Mayo y el país todavía se desangraba en luchas internas. Esta fue ejecutada por Santos Pérez, capitán de milicias, bajo órdenes de los hermanos Reina Fe, todos supuestos aliados federales del caudillo. Facundo buscaba la paz y soñaba con una constitución que uniera a todo el país bajo el signo federal. Pero para sus enemigos no es más que un tirano de tierra adentro, la sombra de una patria grande y feroz que obstruía el camino a la civilización. Aunque nunca se comprobó la participación directa de Juan Manuel de Rosas, el crimen desató una conmoción nacional que derivó en su ascenso al poder. Facundo murió bajo las balas del capitán Santos Pérez, pero también víctima de su propio coraje. Número 6. Compra de armas. Al parecer, el Perú tiene su buena dosis de regentes que huyen del país y lo dejan a su suerte. Mariano Ignacio Prado huyó de noche y en secreto, por el puerto del Callao. Más tarde, diría que lo hizo para evitar que lo supiese el enemigo. En diciembre de 1879, durante la Guerra del Pacífico, el entonces presidente Mariano Ignacio Prado viajó a Europa para supuestamente adquirir armas. Esto lo llevó a cabo durante la noche en total secrecía, según él, para no levantar sospechas ante los enemigos. Los grandes intereses de la patria exigen que hoy parta al extranjero. Les dejo la seguridad de que volveré. Tened fe en vuestro amigo. Durante su partida, Nicolás de Piérola aprovechó para acusarlo de huida y dar un golpe de estado. Tras su partida, el Perú cayó en el caos. Las tropas quedaron desamparadas. A pesar de las milagrosas hazañas de Miguel Grau, que luchaba desesperadamente por defender nuestro mar, la fuga de Prado selló la derrota. La salida de Prado fue vista como abandono. Piérola lo reemplazó sin legitimidad constitucional y esta traición política debilitó aún más la defensa nacional frente a Chile. Número 5. Anexión de la República Dominicana. Imagina luchar durante años, obtener tu independencia y que luego llegue alguien para quitártela así sin más. Desde este día, dijo visiblemente emocionado, la República Dominicana deja de existir como entidad política. Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. El 18 de marzo de 1861, el presidente Pedro Santana proclamó la anexión de la República Dominicana al Imperio Español, alegando que era la única forma de proteger al país de una nueva invasión haitiana y de la inestabilidad interna. A partir de hoy, Santo Domingo, su voz proyectándose a cada rincón de la plaza, se integra a España en calidad de provincia ultramarina. Una ola de asombro invadió la multitud. Naturalmente, muchos lo consideraron una traición a la independencia lograda en 1844, pero Santana fue recompensado por la corona con títulos como Marqués de las Carreras y Gobernador General. Solo 17 años después de su formación, la República Dominicana dejó de existir. La anexión provocó una fuerte resistencia popular que culminó en la Guerra de la Restauración, donde los dominicanos recuperaron su soberanía. Número 4. Augusto Pinochet y Salvador Allende. Como ya hemos visto antes, Augusto Pinochet no era el mejor ejemplo ni de la empatía ni de la lealtad. El 11 de septiembre de 1973 fue la fecha en que el general Augusto Pinochet arrebató el poder al gobierno socialista democráticamente electo del presidente Salvador Allende e inició una dictadura que duraría 17 años. En 1973 lideró el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende, quien lo había nombrado comandante en jefe del ejército apenas 3 semanas antes. Durante el famoso asalto a la Moneda, el presidente destituido gritó: "Llamen a Augusto, que es de los nuestros", sin saber que este ya se había unido a los golpistas. Las Fuerzas Armadas de Chile, dirigidas por el general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, atacaron el Palacio de la Moneda y lograron la destitución del presidente Salvador Allende. La traición fue devastadora. Allende se quitó la vida ese mismo día y Pinochet instauró una dictadura que duró 17 años, marcada por represión y violaciones a los derechos humanos.
El golpe militar fue justificado por las Fuerzas Armadas como una medida necesaria para erradicar el marxismo, evitar una supuesta guerra de clases, restaurar el orden y estabilizar la economía. Número 3. Simón Bolívar. Tras la capitulación de la Primera República, el Libertador de América participó en la conspiración que llevó a la captura de Francisco de Miranda, quien fue entregado a los españoles y murió en prisión. En suma, Miranda usó la pérdida de Puerto Cabello como pretexto para justificar el abandono de la causa patriota. Pero en su decisión, en realidad, subyacía la desconfianza y el cansancio que sentía por dicha causa. Aunque alegó que había traicionado a la causa, algunos historiadores sospechan que sus acciones en realidad habían sido impulsadas por intrigas internas y resentimientos personales. Lo que le molestó fueron las leyes de 1859 sobre elecciones, donde había una interferencia en las elecciones regionales o estatales. Una ley sobre intendencias que hacía posible que el gobierno central husmeara en los estados cuasi federales, porque era la confederación. Años después, Mosquera, quien había sido admirador de Bolívar, se volvió defensor del federalismo y lo acusó de autoritarismo, marcando otra traición política en el proceso de independencia. Esas tres leyes básicamente originaron que él expidiera un decreto en mayo de 1860, desconociendo al gobierno central por haber violado la soberanía del Cauca. Número 2. El Tratado de la Mesilla. En México, esta figura es considerada uno de los mayores traidores en la historia, aunque todo podría tener un contexto más profundo. Santa Anna cayó en el desprestigio y es al día de hoy uno de los personajes más odiados de México. El entonces presidente sabía perfectamente que vender la mesilla marcaría el fin de su carrera política y lo colocaría permanentemente en la infamia. En 1854, Santa Anna, entonces presidente, firmó el Tratado de la Mesilla, en el cual le vendía 78.845 kilómetros cuadrados del norte del país a Estados Unidos, incluida Arizona y Nuevo México. A pesar de la desventaja, el gobernador de Chihuahua, Ángel Frías, decidió enfrentar a los invasores con los pocos hombres con los que contaba. La resistencia de Chihuahua y las álgidas protestas de México provocaron que Washington destituyera al gobernador de Nuevo México. Aunque alegó que era para evitar una guerra, muchos lo consideraron una traición a la patria. Además, se le recordó al entonces presidente Santa Anna que de no cederlo voluntariamente, se tomaría todo el territorio norteño por la fuerza. Santa Anna demoró todo lo que pudo la decisión. Ya antes, en 1848, México había perdido más de la mitad de su territorio tras la invasión estadounidense y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por lo cual esto se sintió como sal en la herida. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Atahualpa y Pizarro. Sin duda, este es uno de los casos de traición más terribles, dolorosos e infames en la historia de Latinoamérica. Al final del proceso, el Inca sería hallado culpable de cerca de una decena de cargos, incluyendo traición, usurpación, tiranía, regicidio, fratricidio, adulterio, poligamia, incesto y herejía. El español Francisco Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa en Cajamarca mediante una emboscada, y aunque este ofreció de todo para que lo liberaran, su destino estaba sellado. Pizarro esperaba manipular el aparato estatal del imperio a través de Atahualpa, así que decidió ganarse la confianza del Inca, asegurándole que sería tratado como un amigo en tanto colaborara con ellos. El último emperador independiente del imperio inca fue estrangulado el 26 de julio de 1533, sellando con su muerte el fin del imperio y el inicio de la colonización española. Este destino sin duda aterraba al Inca, pues de entre todos los castigos concebibles, el ser quemado significaba la desaparición total de su cuerpo, con lo que perdería la posibilidad de ser honrado y venerado en el otro mundo, al igual que lo había sido su padre, Huayna Cápac.
¿Qué otras traiciones hubieras agregado a la lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.